Definir con claridad el problema que estamos resolviendo es uno de los principales retos que nos enfrentamos a la hora de emprender. ¿Qué necesita mi cliente? ¿Cuáles son sus dolores? ¿Qué es eso que ya no pueden aguantar más? Por eso, hoy nos encontramos con María Carolina Herrera, quien es mentora de vida y emprendimiento, y junto a ella vamos a hablar de cuáles son esos pasos y elementos necesarios que debemos tener en cuenta para definir ese qué, ese dolor que vamos a solucionar con nuestros emprendimientos y con el cual vamos a generar tanto valor que las personas estarán incluso dispuestas a pagarnos por ello. Hola María Carolina, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, yo feliz de estar aquí en tu cumbre o en tu congreso virtual. Gracias por esta invitación y como dices, precisamente vamos a hablar de esa gran necesidad que tienen nuestros clientes, ese gran problema por el cual nosotros como emprendedores o empresarios necesitamos conocer para poder ayudarles. Excelente. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar acá compartiéndonos todo ese conocimiento que tienes con nosotras. Empecemos entonces a hablar de qué es un problema en un emprendimiento y por qué es importante tenerlo claro antes de emprender e incluso tenerlo claro antes de tener clara cuál es esa solución. Así es, como dices precisamente, el problema. ¿Qué es el problema en un emprendimiento o en un negocio? Es la gran necesidad, el problema número uno, el dolor que tiene nuestro cliente ideal, que es el que también tenemos que aprender a definir para nosotros saber cómo le vamos a poder ayudar. Porque nosotros cuando empezamos en el emprendimiento, estamos emocionados creando y deseando dar, digamos, a conocer un gran proyecto, un gran curso, un gran programa, un gran servicio y nos enamoramos de ello, pero nunca estamos escuchando realmente el dolor de nuestro cliente. Simplemente creemos o suponemos que eso es lo que ellos necesitan. Pero sin embargo, es importante conocer el problema. Es decir, en qué situación se encuentra nuestro cliente ideal, ¿sí? Pero también qué quiere lograr. Por eso hay una frase importante que me marcó mucho cuando la escuché y fue, nosotros los emprendedores o empresarios debemos identificar qué quiere lograr tu cliente para venderle lo que quiere lograr y nosotros luego le damos lo que necesitan. Es importante identificar ese problema que es simplemente lo que nos va a ayudar a decirle después cómo lo pueden llegar a solucionar. Si una persona tiene un problema de economía, por ejemplo, dice, yo no tengo los ingresos suficientes, hay que identificar que ese es su gran dolor, no tener los ingresos suficientes mes a mes. Pero, ¿qué es lo que realmente desea su cliente? Tener libertad financiera. Entonces, yo le vendo libertad financiera y por ende luego le digo cómo salir de ese dolor o ese problema que tiene, que es no tener los ingresos suficientes. Entonces, para concluir, un problema es en un emprendimiento el dolor de tu cliente, la situación que es la primordial por la cual él está buscando ayuda, está buscando un servicio que está dispuesto precisamente a pagar, que es su prioridad, sí o sí, salir de ello, de esa situación, para poder tener el resultado que sí quiere tener en su vida. Y no es simplemente algo que nosotros creemos o suponemos que sería lo ideal para él. Por eso es importante conocer a nuestro cliente ideal a través también de su dolor, pero también de sus sueños y de sus emociones. Excelente, Caro, muchísimas gracias. Bueno, quisiera que nos ayudaras a describir de pronto cuáles son esas preguntas que debemos hacernos para poder conectarnos más con ese dolor. ¿De qué forma podemos de pronto preguntarnos nosotros para poder conectarnos con eso que les está costando tanto solucionar a, a, a a nuestros futuros clientes para poderlos entender y conectarnos en ese punto A del cual ellos están iniciando ese camino y con el cual nuestro producto los va a llevar a solucionar un punto B o una solución? Esa primera parte, ¿qué tenemos que preguntarnos nosotros para conectarnos con ese dolor que ellos tienen? Ok, bueno, creo que es muchas preguntas importantes, o no muchas, pero sí unas cuantas que debemos conocer.
Primero, no sé si estoy suponiendo o no que la audiencia que nos está viendo ya tiene claro su cliente ideal, ¿no? Porque si yo no sé cuál es mi cliente ideal, no puedo ir a preguntar cuál es su problema, porque es que si yo he empezado o estoy empezando un emprendimiento y hasta ahora tengo apenas una idea y no sé cuál es mi cliente, primero debo conocer mi cliente. Entonces preguntarme, ¿conozco cuál es mi cliente ideal? ¿Y qué es un cliente ideal? El cliente ideal es con la persona que yo me siento cómoda trabajando y que asimismo me permite tener éxito en el sentido de que cuando yo veo el éxito de esa persona, yo veo mi éxito, porque es la forma en que yo me debo preocupar precisamente por ese cliente ideal. Es preguntarme yo cómo le puedo ayudar, cómo le puedo ayudar precisamente a pasar a ese siguiente nivel. Si por lo general, muchas veces cuando empezamos un emprendimiento, muchas personas creen que no tienen los suficientes conocimientos o experiencias para ayudar a ese cliente ideal y piensa que todavía no se atreve a expresarse ante ese cliente ideal, a buscarlo, a encontrar ese problema porque siente que, como digo, no tenía la experiencia. Y aquí quiero aclarar algo súper importante. Nosotros como emprendedores, como el deseo de saber que queremos dejar huella en el mundo, queremos tener un cambio en las personas, debemos creer que nosotros tenemos personas a quienes ayudar sí o sí. Y de esta manera es porque por lo menos podemos estar 3 pasos adelante de esa persona y de esa manera la podemos ayudar. No podemos esperar a que estemos en una escala del 10 para decir, ahora voy a empezar a buscar ese problema. Entonces, primero, ¿quién es mi cliente ideal? Y ese cliente ideal, ¿por qué sería ideal para mí? Es decir, ¿qué experiencias de vida yo tengo en común, por ejemplo, con ese cliente que yo sé cómo comprenderlo, cómo conocerlo, para yo saber cómo comunicarme con mis productos o servicios y que de esta manera ese cliente me diga, ese soy yo, ahí me estás hablando a mí y por eso quiero tus productos o servicios. Entonces, cuando queremos precisamente definir ese problema, tenemos que realizar una inmersión dentro de donde se encuentra ese cliente ideal, en dónde se encuentra, qué páginas busca, en qué grupos de Facebook, por ejemplo, se encuentra, cuando va a Google, qué tipo de palabras está buscando para encontrar la solución a su problema. Si nosotros empezamos a identificar esa base, ahí vamos a saber cómo vamos a definirle el problema, es decir, cómo decirle, eres esa persona que se encuentra en una situación donde tiene problemas económicos mensuales y está buscando desear precisamente cómo lograr una libertad financiera. Tengo la solución para ti a través de X o Y, digamos que programa con una serie de pasos. Entonces, si yo no conozco el problema y no voy y lo busco en esas personas, no voy precisamente a saber comunicar. Pero como también dije, nuestro cliente ideal tiene que tener empatía con uno, tiene que tener algo de relación con mi historia, porque para mí un emprendimiento, que en mi caso yo hablo de emprende con alma, es porque nosotros no solamente queremos generar un negocio que nos genere ingresos, sino que es un negocio que realmente estamos creando cambios a través de nuestro gran potencial que tenemos dentro y a través de nuestra experiencia de vida, que muchas veces la propia experiencia de vida, que como nosotros ya solucionamos esa situación, podemos precisamente decirle a nuestro cliente cuál es la forma en la que puede pasar de ese punto A ese punto B. Entonces, sobre todo es cómo puedo yo aportar mayor valor a mi cliente para poder ayudarle en su problema. ¿Cuáles serían los pasos ideales para yo presentárselos a mi cliente ideal? En dónde se encuentra mi cliente, cómo busca normalmente en su lenguaje, porque nosotros no podemos hablar en lenguaje técnico, ¿sí? Yo no puedo decirle para allá de un momento a otro tienes que trabajar el Facebook Ads, no sé, trabajar con el lead magnet y empiezo a hablar muy técnico, la gente no me comprende. Tengo que usar el lenguaje que en ese momento está realmente expresándose él. Si yo soy una clienta que tengo problemas de relación de pareja, por ejemplo, y yo quiero buscar, porque quiero buscar una terapia, ¿cómo lo buscaría ese cliente? ¿Cómo trabajar terapia de pareja
para X o Y. También existen herramientas hoy en día que le permiten a uno a saber cómo interpretar esas palabras básicas o importantes que la gente busca normalmente. Entonces, definir el problema es primero conocer a tu cliente. Definir el problema es preguntarte cómo puedo aportar valor antes de pensar qué es lo que para mí sería lo ideal. Si yo no me pongo en los zapatos de mi cliente, yo no puedo realmente saber cuál es el problema. El problema hay que investigarlo. O sea, no podemos dejarlo a la deriva de yo creo que el problema es tal. Si yo pasé por esa situación, si yo tuve ese mismo problema al cual yo le quiero ayudar a otras personas, lo conozco y hay que ir a recordar qué fue lo que, por ejemplo, me llevó a mí a estar en esa situación. ¿Qué fue lo que yo deseé realmente buscar cómo pedir ayuda para salir de esa situación? ¿Qué fue lo que me permitió a mí salir de ese problema? Y de esa manera yo se lo puedo presentar. Entonces creo que es lo primordial para empezar a definir el problema. Excelente. Hablaste de un tema muy importante que me gustaría profundizar un poco más y es en esa forma de comunicarnos con esta audiencia a la cual estamos llegando, a la cual estamos llegando. De pronto, ¿qué herramientas nos recomiendas para escuchar esa audiencia, para saber cómo hablan, qué palabras utilizan, realmente qué es lo que los desvela a ellos en la noche? ¿Cómo podemos escucharlos y de verdad estar aprendiendo y reaprendiendo cada vez de ellos? Ok, bueno, hay cuatro, digamos que formas específicas de donde podemos acudir también a mirar primero que todo la investigación, de mirar su lenguaje, sus emociones, sus sueños, su problema, y es que, por ejemplo, si una persona quiere ayudar a las personas en el tema de pareja o en el tema de autoestima o en el tema de finanzas, ¿sí? Va a ir exclusivamente a cuatro puntos importantes o cuatro lugares específicos. Uno, ir a Amazon. En Amazon nosotros podemos investigar los libros que tienen que ver con los temas que nosotros vamos a tratar, como digo, autoestima o relación de pareja o finanzas, bueno, el tema que tenga cada uno, y va a buscar esos libros. Normalmente en Amazon en español la gente no deja suficientes comentarios como en Amazon en inglés. Entonces, la idea es buscar el libro que tiene que ver con mucha autoridad en este tema y nos vamos al final en la zona de comentarios y empezamos a ver qué es lo que la gente comenta al respecto. Ahí podemos ver comentarios que, por ejemplo, les decir, me permitió lograr llegar a tener resultado gracias a, uno no sabe, hay que mirar esos comentarios. También en lo que tal vez siente que le faltó a ese libro para que le ayudara a lograr algo. Entonces también hay que buscar esas debilidades, con lo cual uno puede potenciar su servicio a la hora de crearlo. Por otro lado, Amazon es el primero. El segundo puede ser los blogs. Buscar en los diferentes blogs de las temáticas cómo están, qué contenido están entregando, pero también cuáles son los comentarios de las personas. Nosotros nos podemos basar, según en los comentarios, si le parecen muy bueno, entonces cuál es el contenido que están entregando que está ayudando a esas personas en ese tema. Y que no está ayudando también de que digan, siento que no pude o me faltó o necesito. Sí, todos esos comentarios son súper valiosos para empezar a, digamos que, hacer una super lista de toda la información que vamos recolectando de conocer a nuestro cliente. La otra fuente de información, porque son cuatro, entonces la tercera es el canal de YouTube. En YouTube nosotros podemos buscar videos de personas que tengan las mayores vistas, ¿sí? Que han tenido muchas vistas y qué comentarios dejan. A veces en YouTube no dejan muchos comentarios, pero si tienen mayores vistas nos podemos fijar en los títulos, en cómo los redactan y en el contenido que dan, qué lenguaje están usando para que la gente realmente le haya llamado mucho la atención y qué información están entregando. Eso también nos ayuda a alimentar la forma en que nosotros podemos ayudar a solucionar el problema a nuestro cliente ideal. Y el cuarto y última fuente de información que nosotros podemos hacer y que hoy en día ha sido súper valiosa, cada vez aumenta más, son los grupos de Facebook. En los grupos de Facebook tú vas a encontrar personas que están constantemente entregando información, compartiendo, preguntando, aportando en tu temática
Y hoy en día tú puedes buscar esos grupos, solicitarte unirte a un grupo de Facebook. Algunos inmediatamente te pueden empezar a permitir, digamos que vender, ofrecer cosas, pero hay otros que no es la importancia en un principio, y lo importante es que tú empieces a relacionarte con ese cliente. Es como si tú hubieras creado ese grupo para ti, ¿qué le estarías diciendo, compartiendo, preguntando, para que esa persona automáticamente te nutra de su propio lenguaje, de sus propias emociones, de su propio problema, que es su dolor, pero también de sus sueños, de lo que quiere lograr? Y asimismo, si tú empiezas a crear contenidos en blogs o en videos o en podcasts, por ejemplo, lo puedes empezar a compartir en esos grupos de estudio simplemente para que las personas te conozcan y tú les ayudes. Cuando esas personas empiezan a ver contenido tuyo y que tú estás aportando un gran valor, esas personas te van a empezar a preguntar, a seguir, a desear saber algo más de ti. Entonces es la forma en la que no solamente vas a alimentarte tú sobre lo que tiene que ver con tu cliente ideal y ese problema, sino adicionalmente vas a empezar a crear una propia lista, que eso ya es obviamente más adelante, pero como decimos, nosotros no podemos empezar a vender por vender. Nosotros no podemos empezar a crear contenido porque sí. El contenido nos lo dan nuestros propios prospectos y clientes, que son los que luego de ser prospectos se pasa a nuestros propios clientes. Es decir, esas personas que nos visitan o esas personas que nosotros visitamos en esos grupos de información o en esas fuentes de información para decir, bueno, esto yo no lo sabía, no pensé que de esta manera tenía que expresarme, o no sabía que las personas se están refiriendo a X o Y dolor y ahora lo comprendo. Entonces, de esa manera es que podemos nosotros ampliar para conocer el lenguaje, para conocer sus emociones, para conocer sus sueños, para conocer su problema. Perfecto. Y entonces yo ya los escuché, por así decirlo, ya entré a todos estos medios virtuales, sé cómo ellos hablan, cómo ellos se expresan. ¿Para qué utilizo yo esa información? ¿Qué hago yo con esa información en mi emprendimiento? Ok, ya precisamente al tener esa información hay que empezar a, digamos que identificar que hay cosas en común. Tenemos que, después de recolectar mucha información, sí, porque no podemos basarnos en una sola persona o en una sola página, sino es decir, de cuántos libros me identifiqué y comprendí esto. Yo haría precisamente un cuadro donde tengo la información recolectada y empiezo a identificar que hay cosas en común y que yo estoy dispuesta a primero empezar a crear en base a eso que yo puedo aportar, ¿sí? Ahí es cuando, de cierta manera, podemos empezar a crear contenidos para que adicionalmente empiece a potenciar yo digamos que mi confianza, mi visibilidad, mi credibilidad en todo esto que estoy dando. Pero también podemos, no sé, a quienes conozcan, ahí existe, por ejemplo, un cuadro sobre el cliente ideal que se llama el mapa de la empatía, y eso nos ayuda a como unificar toda esa información, ponerla muy resumida y empezar a decir, bueno, mi cliente ideal es este X en un mapa que yo empiezo a definir. Y de esta manera, entonces empiezo a decir, qué podría crear. Puedo empezar a definir primero que todo, entonces, en dónde está mi nicho de mercado antes de que empiecen a comprender o a preguntarse qué es un nicho de mercado. Es como el segmento al grupo de personas del cual yo quiero empezar a ayudar, que lo identifiqué con estos clientes ideales al recolectar la información. Entonces, ya cuando sé a qué grupo de personas específicamente quiero ayudar, entonces empiezo a generar ideas. Ahí es cuando ya tenemos ideas. ¿Qué puedo yo crear? Por ejemplo, como ideas de artículos, de cápsulas, o si fuera ya mismo a lanzarme a crear algún producto o servicio, ¿qué sería cuál sería ese producto o servicio? Y me preguntaría, ¿cuáles son los beneficios que puede lograr mi cliente ideal en base a toda esa información que encontré? ¿Cuál es el punto A en el que se encuentra mi cliente y a dónde lo voy a llevar? Porque hay programas que son cortos y lo llevan simplemente a un punto, digamos que, es decir, si está en el punto 0, lo llevo al punto 3, pero hay otros programas mucho más avanzados que yo estoy dispuesta a llevarlo de la A a la Z completamente. Eso es cuando yo ya empiezo a validar mucho más la información, ya con mis propios clientes, no con los que todavía no son.
Pero por eso la importancia es simplemente, ¿qué hago con esta información? Me pongo a crear contenido y lo empiezo a hacer visible para empezar a crear una lista. Si es apenas que la estás creando, o sea, que es decir, que le estoy hablando a una persona que hasta ahora está empezando su emprendimiento, entonces es comenzar a crear una lista. Si es una persona que de pronto ya llevaba un tiempo emprendiendo, lo que pasa es que no comprendía todo este tema de cómo encontrar el problema, porque a veces nos enfocamos en vender algo que no es, y entonces si ya tiene una lista, ¿por qué no empezarle a preguntar esa lista precisamente qué es lo que más le gustaría lograr, cuál es su problema número uno, en qué estaría dispuesto a invertir? Como decir, si yo pudiera ayudarte a tú que quisieras recibir de mí, y aparte de eso, compartirles esos contenidos y empezar a tener feedback. Eso es lo que yo haría. Excelente. Tocas un tema muy importante en el cual también quisiera profundizar y es eso, el que dices que a veces vamos del 1 al 3 o del 1 al 10, de la A a la Z, y es qué tan cercano o conocido debe ser ese problema para el emprendedor y qué tan necesario es que ya lo haya solucionado completamente, porque a veces decimos como, uy, es que todavía me falta por aprender esto, entonces no me lanzo todavía a emprender porque todavía siento que no he logrado llegar hasta la Z. Entonces, en ese tema del dolor del emprendedor cuando decide empezar a contar y empezar a contar su dolor y su proceso para ayudar a otros, qué tan necesario es que haya llegado hasta determinado punto para poder empezar a compartir esa información con otros y a crear un modelo de negocio posiblemente de él. Ujú. Bueno, eso lo estábamos hablando precisamente al principio, que era que decía que hay personas que, digamos, que tienen, es como a lo que le llamamos el síndrome del impostor. Cuando nosotros creemos que no estamos listos ni somos los expertos y creemos que la gente en algún momento se va a dar cuenta que somos un fraude si empezamos a entregar contenido de valor que Ujú. supuestamente ya conocemos, pero como no hemos llegado a solucionar del todo nuestro problema, entonces creemos que no somos coherentes y no podemos ayudar y nos sentimos un fraude y también no nos atrevemos ni siquiera a poder ofrecer productos ya como tal de pago. Y es que yo digo, nosotros siempre estamos en constante crecimiento. Nunca puedo decir que ya terminé una situación en mi vida. O sea, es que no puedo decir que si ya logré una situación financiera, entonces ya estoy perfecta. Mañana puede venir una crisis. ¿Cuántas veces los ricos, los millonarios han tenido crisis después de haber ya tenido una vida súper, digamos que en libertad financiera, con una cantidad de ingresos, de negocios, y viene y llega una crisis? No es el que yo ya esté perfecto, porque nunca voy a estar perfecto, nunca voy a estar 100% listo, porque eso no lo juega en nuestra mente. Eso es simplemente nuestro ego que nos hace creer ahí que no estamos listos. Yo simplemente puedo decir, por ejemplo, que cuando nosotros queremos visionar nuestro estilo de vida, normalmente lo que hacemos es que decimos que queremos hacer a un año y a 3 años creemos que no es posible lograr algo. Si yo para atrás, si yo hoy estamos aquí en el 2020 y me echo para atrás y digo en el 2017, Carolina Herrera, ¿quién era? ¿Sí? Puedo decir que no era esta que estoy siendo ahora. Y sí puedo en 3 años haber tenido una serie de pasos, de situaciones, de casos de éxito, de dolor, de sufrimiento, pero también de retos en la cual he sido valiente y puedo ayudar a otros que se encuentran como yo estaba en ese 2017. Entonces, no necesitamos sentir que ya pasamos un súper problema, porque a veces también pasa que creemos a través de nuestra mente que la historia de vida que nosotros hemos vivido no es tan grande como la de otros, y decimos, yo no puedo ser ese experto que me cuenta que pasó por un dolor, que no sé, hay personas, lo digo por experiencia, me ha pasado a mí, eso me ha pasado en mi mente, con mi ego, que yo digo, bueno, yo nunca he tenido pues como tal una super crisis, o he tenido que pasar por una super enfermedad, o he tenido que tener seres queridos que perdí de una manera trágica, o no sé, como otras historias de vida que sé que hay otros expertos que han pasado por tragedias o por situaciones muy, muy dolorosas y muy grandes, que yo digo,
ok, ellos entonces tienen la razón por la cual ellos sí pueden ayudar y entonces yo cómo tengo que esperar a caer, por decirlo así, al vacío, esperar el súper dolor para yo poder ayudar. No, hay momentos en donde nosotros tenemos retos, también dolores, que esos, el solo hecho de haberlos logrado pasar a otra situación, a otro punto, es también valentía y también tenemos experiencia. Entonces, no significa que no podamos ayudar a otros. Y lo que decía yo de que precisamente yo, por ejemplo, en este momento puedo decir que yo puedo ayudar a personas que hasta ahora están deseando encontrar su propósito para emprender o hasta ahora ya tienen identificado su propósito, pero no saben cómo emprender y les puedo ayudar porque yo ya pasé por eso. Pero no me voy a poner a enseñarles a que creen el $1.000.000 con el primer negocio si yo todavía no lo he creado. En ese caso sí puedo decir que no puedo ser coherente si me pongo a hablar de cosas que todavía no he vivido. A eso me refiero. De esa manera nosotros no nos vamos a sentir como fraudes o con el síndrome del impostor porque siempre nos lo podemos preguntar, ok, ¿qué es lo que yo ya he logrado en mi vida? ¿Cómo lo he logrado? Que de esta manera debe haber alguien en este mundo que esté pasando por esa misma situación y yo le pueda ayudar. Que luego venga en que en el momento en que esa persona ya haya logrado ese cambio, yo también ya he avanzado más. Entonces, ese mismo cliente que ya llegó a ese punto 3, por ejemplo, donde yo había llegado, yo, por ejemplo, en ese momento yo ya he mejorado, he avanzado, he tenido mayores experiencias, por ejemplo, en mi emprendimiento, en mi estilo de vida, que asimismo puedo seguir creando contenidos y seguir creando productos que le ayude a pasar luego a ese siguiente nivel. Ya no es un 3, sino de un 3 a un 6, ¿sí? Y llega un momento en que yo ya llegaré, por decirlo así, a un 10, ¿sí? De ese problema en donde ya llegará otra persona a la que yo le pueda decir cómo hacer de la A a la Z X situación. Por ejemplo, yo tengo un programa donde yo le ayudo de la A a la Z en el sentido de cómo crear, lanzar y vender tu primer producto. Tu primer producto, no le estoy diciendo los cuantos productos ni tener un negocio con cuantos millones, no, pero sí todos los pasos que necesita para decir, yo sé que puedo crear, puedo lanzar y puedo vender. ¿Sí? Este es cuando nosotros nos damos cuenta cuál es la promesa de valor que le damos a nuestros clientes con nuestros servicios o programas y de esa manera ahí es donde el cliente sabe hasta dónde lo voy a llevar. Entonces, por eso no podemos esperar a que seamos súper perfectos ni tampoco tengamos certificados, porque si yo no digo que soy coach, y soy mentora, pero yo no necesité estar en muchas certificaciones para ayudar en temas de mentalidad, en temas de abundancia, en temas de emprendimiento, sino yo misma, obviamente, para hacerlo para mi vida, tuve que sí o sí invertir en entrenamientos. Ese conocimiento y esa experiencia es la que yo ahora deseo ayudarles a otros. ¿Sí? Pero no significa que tenga que ser un experto. Yo como profesión soy artista visual y productora audiovisual, pero yo no he sido, digamos que, enfocada toda mi vida a haber estudiado mentora de vida o mentora de emprendimiento como tal, sino que es ahora mi vocación. Entonces creo que desde aquí podemos partir de que simplemente con nuestras experiencias de vida podemos empezar a ayudar sabiendo que no estamos prometiendo algo que no hemos vivido. María Carolina, excelente toda la información que nos has estado brindando. En este momento me gustaría que hiciéramos un resumen y que consolidáramos cuáles son esos pasos entonces necesarios para enfocarnos en definir ese problema. Ok, los pasos necesarios para definir nuestro problema es, primero, conozco a mi cliente ideal, fundamental. Dos, preguntarme cuál es el problema número uno de mi cliente. Si no lo conozco, ir a investigarlo en las cuatro fuentes de ingreso, las cuatro fuentes de información que les he compartido, que es Facebook, YouTube, los blogs y Amazon. Y tres, simplemente decir, cuando yo recolecto toda esa información, entonces ese problema que lo he llegado a definir en base a toda esa información, cuáles van a ser los pasos para también decir cómo lo va a lograr. No es solamente definir el problema, es porque el problema no lo da nuestros prospectos o nuestro cliente ideal.
ese problema lo define en dos, o sea, mejor dicho, se define en dos partes. Uno, con la información que investigamos y dos, con nuestra experiencia de vida, que finalmente es la que nos permite nosotros tener empatía con ese cliente ideal y porque para mí es imposible decir voy a ayudarte en algo que yo desconozco. Para mí debe haber conocimiento en esa situación que está pasando mi cliente ideal. Por eso, por ejemplo, en mi caso, yo me identifico mucho en ayudar a coaches, mentores, psicólogos, terapeutas, porque ahí es donde yo siento mucha mayor empatía, mucho mayor conocimiento para poder desarrollar todo su emprendimiento en los pasos que les voy a salir para cómo solucionarlo. Es decir, si a mí me llega una persona que me dice, Carolina, es que yo quiero crear un emprendimiento de vender ropa, de vender tecnología, de productos, yo no conecto con eso, simplemente querer vender. Por eso yo siempre le pregunto a mi cliente o a mi prospecto, ok, tú quieres crear un emprendimiento, pero ¿cuál es la verdadera razón por la cual tú quieres emprender? ¿Por qué resuenas con ayudar a ciertas personas? ¿Cuál es su problema? Porque no podemos enfocarnos en cuál es el negocio que me da mayor ingreso. Simplemente quiero vender un producto. No, nosotros ya estamos cansados de que nos vendan simplemente un producto. Yo me enamoro de comprar algo simplemente porque veo el beneficio que me va a ayudar a salir de un problema que yo tengo. Entonces, esos pasos son fundamentales si yo conecto con el cliente que quiero ayudar. Excelente, muchísimas gracias. Ahora quisiera que habláramos un poco de las barreras mentales, de todo el tema de mentalidad. ¿Qué papel juegan nuestras barreras mentales y nuestras creencias a la hora de conectarnos con el problema que estamos resolviendo? ¿Y cómo podemos detectarlas y derrumbarlas para que de verdad nos estemos conectando con el problema y con la solución verdadera que necesita nuestra audiencia? Ok, bueno, creo que todo esto se va ligando con lo que venimos hablando y es porque, como decía anteriormente, muchas veces creemos ahí dentro de las barreras mentales que existen creencias precisamente de soy un impostor. O sea, tenemos el síndrome del impostor que puede estar exclusivamente en que no lo conozcamos como tal con ese nombre, pero es cuando nosotros creemos que no estamos preparados. Esa es una creencia que puede estar en un emprendedor. No estoy listo, no estoy preparado, no tengo experiencia, no tengo la certificación, no tengo por ahora una lista, no tengo una página web, no tengo, o sea, como diciendo, ¿y yo cómo voy a ofrecer si no tengo todo eso? Y realmente quiero decirte, en mi caso de experiencia, puedo decir que yo empecé a crear mi primer producto digital sin haber tenido una página web, sin haber tenido realmente tanta experiencia como la que sé que he ido adquiriendo hoy para poder ayudar a otros. Pero ¿cómo hice? Ok, una forma de empezar a cambiar esas creencias de no estoy listo, no sé, es empezar a decir, si yo quiero ayudar, aportar, a entregar valor en las personas, a solucionar ese problema que ya he identificado, entonces, o una de dos, o me lanzo a crear un producto, así no tenga que grabarlo, ¿sí? Sino que me lanzo a decir, voy a ofrecer 4 sesiones grupales a personas que quieren por ahora saber cómo superar a su ex porque realmente tiene un dolor en el tema de relación de parejas, ¿sí? Pero si no se siente capaz, porque es que la única forma que a mí me ha funcionado de cambiar una creencia es cuando mi mente consciente ve en acción algo diferente. Es decir, si yo me atrevo a lanzarme a crear algo que nunca he hecho, sí, pero confío en el proceso, por ejemplo, de un mentor que me está guiando o de un programa que me está dando el paso a paso, entonces yo me atrevo a hacerlo. Cuando ya lo he hecho, atrás puedo decir, lo logré. O sea, ya no tengo por qué seguir pensando que no puedo y que no necesitaba, que necesitaba estar lista. O sea, no se necesita. Se necesita es confiar, ¿sí? O sea, hay algo que muchas veces nos aferramos por nuestros miedos, porque nuestros miedos simplemente son ilusorios, o sea, es una ilusión ahí que se nos crea por el solo hecho de saber que no hay algo conocido para nosotros en base a un emprendimiento, por ejemplo. Pero la única forma, yo lo digo, tal vez para otros será de otra manera,
pero no, yo no creo en simplemente cambiar nuestras creencias con solo repetirnos nuevas afirmaciones. No lo creo. Lo creo cuando yo empiezo a ser esa persona que quiere lograr eso que está diciendo. Es decir, empezar a actuar, empezar a pensar, empezar a sentir, empezar a hablar como esa persona que quiere ser. Yo quiero ser un empresario exitoso, ok. ¿Qué tiene que hacer esa persona para realmente cambiar esas creencias que tienen ahí arraigadas? A través de las acciones, así sean pequeñas, pero tienen que ser acciones diferentes a las que ya venimos haciendo para que veamos resultados. Tenemos que también trabajar en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque es que los resultados también de un emprendimiento, como yo decía, es una extensión de nosotros mismos. Mi emprendimiento es una extensión de mí misma. Si yo no cambio lo que yo soy hoy, mi emprendimiento no va a cambiar. Si yo no cambio la forma en ver las ventas para mi programa, mi negocio, yo no voy a tener mejores ventas. Todo eso está en nuestro interior y nuestro reflejo es lo que nos lo está diciendo a todo momento qué está pasando. No podemos seguir estando como víctimas, que si hemos estado en una situación de cuarentena, no puedo decir, ahora como estoy en cuarentena, entonces no puedo emprender. Ahora como estoy en cuarentena, no puedo vender. No, porque yo he vendido estando en cuarentena. Entonces no significa que sea algo externo, sino totalmente interno. Entonces las creencias las cambiamos cuando decidimos convertirnos en esa persona que realmente logra lo que queremos nosotros para nuestra vida. Si yo quiero tener X cantidad de ingresos en mi vida, ¿qué es lo que yo debo ser? ¿Sí? Porque nos enfocamos muchas veces en yo quiero tener un negocio rentable, yo quiero tener cierta cantidad de clientes, yo quiero tener el mejor programa para que ayude a X cantidad de personas, ok, pero no nos podemos enfocar en el tener. Tengo que pensar, si eso es lo que quiero tener, entonces, ¿qué debo hacer? Pero antes de hacer, ¿qué debo ser? Por eso en mi programa yo enseño también desde el inicio, desde el ser. Yo no puedo ser un empresario excepcional si yo postergo en todas mis decisiones y acciones que debo llegar a lograr esa meta. Yo no puedo tener X cantidad de ingresos si yo aún no he comprendido mi relación con el dinero. Entonces, hay tantas situaciones que nos bloquean a nosotros, por ejemplo, en el tema de emprendimiento, que cuando queremos, por ejemplo, enfocarnos en el problema de nuestro cliente, no lo vemos porque creemos, primero que todo, también que no es importante. Para muchos no es importante enfocarnos primero en investigar. Para muchos es importante primero crear una página web. Para muchos es importante supuestamente crear un producto y lanzarlo a vender y después si no tenemos los resultados decir que eso no funciona, que mejor emprender no es bueno, que eso es un esfuerzo, mejor me vuelvo a mi empleo. Y eso no lo es simplemente porque no hemos identificado hay unos pasos fundamentales por los cuales debemos pasar. Entonces, es fundamental siempre, por ejemplo, no enfocarnos en lo lindo de que puede ser la imagen de nuestra marca, porque ahí es donde me ha pasado a mí que llegan clientas con su página web, pero no tienen clientes, no tienen lista, no tienen programa, no tienen nada, pero sí invirtieron más de $2,000 en una página web que yo le digo que ni siquiera la página web es funcional. Entonces, a veces tenemos ese síndrome de la carta de presentación, de crearla, pero tenemos que identificar que nosotros podemos empezar a vender y a solucionar el problema de nuestro cliente sin necesidad de tener una página web, sin necesidad de empezar a grabar un primer producto. Muchas veces cuando yo creo un producto, como por primera vez, yo no me atrevo a crearlo todo para decir, ahora lo voy a vender y qué tal que no se venda. No, yo primero me lanzo a ofrecerlo, a venderlo y luego les voy entregando en su momento los contenidos para yo saber que estoy creando con doble motivación. Estoy creando con la motivación de que estoy ayudando y que ya tengo las ventas y por ende sí o sí hay que entregar el contenido. Entonces creo que las creencias para nosotros nos pueden sabotear mucho, ¿sí? Pero para mí el resultado de todo lo que queremos lograr en nuestro emprendimiento y el cómo ayudar a ese problema con nuestro cliente ideal es conocerlo, creernos que sí es posible ayudarlo, creer en los pasos que nosotros le vamos a dar, pero siempre y cuando realicemos esa investigación de qué es lo que quiere lograr mi cliente y luego yo le doy lo que necesita. Excelente.
Súper interesante y quisiera de pronto profundizar un poco más en algo de lo que dijiste y es que para tener resultados diferentes debemos hacer acciones diferentes. Y por eso es importante cuando estemos emprendiendo, pues simplemente lanzarnos, tomar acción y saber que vamos a ir aprendiendo y haciendo cambios en el camino. Sin embargo, quisiera preguntarte algo y es uno de los temas y de las preguntas más comunes cuando estamos emprendiendo y es, ¿cuáles son esas primeras 3 acciones que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a empezar a crear un negocio? De pronto ya has mencionado algunas, pero me gustaría como que las resumiéramos y dijéramos, número 1 es esta, número 2 y número 3. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a todas estas emprendedoras que hoy te están escuchando para que tengan en cuenta y digas, van a empezar a emprender, láncense, tengan en cuenta estos 3 elementos? Ok, tres elementos fundamentales al cual yo he aplicado y adicionalmente le entrego a mis clientas es, primero, tener claro y definido el alma de mi emprendimiento. El alma de mi emprendimiento es el potencial que yo involucro en el programa o en los cursos que yo le entrego a las personas que recurren a mí. Que el potencial son los talentos, las pasiones, las necesidades por las cuales yo quiero ayudar a las personas y la experiencia de vida. Si yo tengo estos 4 puntos dentro del alma de mi emprendimiento, yo voy a poder sentir que estoy aportando valor. Porque cuántas veces nosotros empezamos a crear un negocio o un emprendimiento y sabemos que estamos haciendo dedicándonos, por ejemplo, con nuestros talentos, que es lo que me pasó a mí. Yo estaba empezando a ayudar a las personas con el tema de la fotografía, con el tema de videos, porque hace parte de unos talentos que yo tengo. Pero mi talento no siempre es mi pasión. Yo tengo pasiones y talentos de los cuales puedo fusionar para comprender cómo voy a ayudar a ese cliente ideal y por eso primero recurro al alma de mi emprendimiento, porque si yo no estoy apasionada, no voy a entregar esa pasión a las demás personas, no les voy a poder ayudar de igual manera, no voy a poder dedicarme años y años en ese emprendimiento porque algún día me voy a aburrir, me voy a cansar y mejor desisto y dejo ese emprendimiento. Entonces es fundamental saber que a la hora de emprender tengo definido cuál es el alma de mi emprendimiento, cuál es esa pasión, que la pasión finalmente nos va a llevar a definir el campo en el que nos vamos a desarrollar con nuestro emprendimiento. Por ejemplo, si a mí me apasiona el tema de desarrollo personal, de mentalidad y de emprendimiento, ahí me voy a enfocar. Ese es el grupo de segmento de personas al cual yo quiero ayudar. ¿Sí? Pero si hay una persona que le apasiona la música, entonces su campo en donde va a ayudar a las personas tiene que ver con la música. Si hay una persona que le apasiona la nutrición, el tema de alimentación, de bienestar, ahí va a estar su emprendimiento. Entonces yo no puedo emprender sin conocer dónde están mis pasiones, dónde están mis talentos, ¿sí? Que los talentos yo puedo identificar en dónde yo soy súper buena, que me fluyen las cosas tan fáciles que son innatas, que en el fondo no necesito, digamos que aprender y esforzarme para lograr hacer eso, que para otras personas sí. Entonces ahí es cuando yo fusiono talentos y pasiones. Y por otro lado, no me puedo dedicar solamente al talento y la pasión porque si yo no siento que estoy aportando el valor en un cambio, en resolver ese problema que tiene la persona, que yo diga, por ejemplo, a mí, una gran necesidad que yo sentí en mi momento para vincularlo en el alma de mi emprendimiento es saber que la persona necesita salir de una situación económica que no tiene los suficientes ingresos. Es decir, existe ese dolor. Entonces, si mi programa, si mi negocio no ayuda a eso, yo estoy sintiendo que no estoy aportando el valor en el cual yo sí quiero que las personas tengan resultados. Entonces, por eso mis programas llevan a tener mejores ingresos mensuales. Por otro lado, el segundo, entonces el primero es el alma del emprendimiento, entonces hay que definirlo. El segundo es decir, ok, ya tengo definido, sí o sí tengo que crear el oro de mi emprendimiento. ¿Cuál es el oro de mi emprendimiento? La lista. Tengo que tener una lista de prospectos, de personas, de emails que están dispuestas a que yo les aporte valor.
Antes de venderles hay que aportar valor. Entonces, hay que animarnos a crear un contenido en base a que sea gratuito, ¿no? Un contenido gratuito que esté dispuesta la persona a darme su email para yo entregarle todo eso y mucho más y se mantenga en una lista. Entonces yo no puedo ofrecer simplemente en redes sociales, crear solamente videos en YouTube y creer que ese es mi negocio. No, mi negocio es mi lista. De ahí surgen los ingresos. O sea, si yo no tengo una lista, yo no puedo generar ingresos de igual manera que si fuera llegando como con la tarjeta de presentación, ven y te invito a simplemente entregarte un flyer de lo que soy yo. No, la gente quiere muestra, la gente quiere valor, la gente quiere decir, ok, chévere lo que me estás ofreciendo, pero dame una muestra de qué es lo que haces. La gente quiere, nosotros necesitamos atraer prospectos, atraer personas precisamente para que ellos sepan que somos las personas ideales para ayudarles en su problema. Entonces, ese es el segundo paso, sí o sí que hay que hacerlo. Y el tercero es lanzarse a crear o sea, a lanzarse a vender, ¿sí? Cuando ya validó una información a través de ese contenido de valor gratuito que hizo que atrayera a sus prospectos, la gente le va a hacer comentarios, hay que empezar a preguntarles qué le parece, cómo le pareció ese contenido, cómo le ayudó, cómo le gustaría precisamente que le ayudara más. Y entonces, en base a esa información y toda la investigación que se hace con el cliente ideal, entonces se lanza a crear un producto, un curso, un primer curso, por ejemplo, digital, que sea de 4 o 5 lecciones o simplemente 4 o 5 sesiones en vivo, donde simplemente le va a decir, te voy a ayudar a esto para lograr esto. Entonces, te va a ayudar que estás en esta situación a lograr X. Se lanza a venderlo, no importa, puede empezar por $47, $97, se lanza a venderlo y cuando lo vende, así sea una sola venta, a veces nos desmotivamos, nos desanimamos porque alguien dice, solamente me compró una persona, solamente me compraron 2 personas. Ok, a veces nosotros creemos que tenemos que tener cientos de personas que nos compren para ahí sí enfocarnos a entregar valor. Si alguien me compró es porque esa persona confió en mí y estoy dispuesta a darle lo mejor para tener un caso de éxito, para tener un testimonio y así atraer más prospectos y volver a lanzar ese mismo producto, pero ya validado después de tener un feedback también de las personas que accedieron a ese programa. Y ahí es cuando vamos creciendo. Pero si nos esperamos a vender supuestamente hasta que tengamos 6 meses, 1 año de haber entregado contenido, no vamos a tener los resultados rápidos que queremos, pero no es tener ingresos rápidos y que creamos que el emprendimiento es súper fácil. No, el emprendimiento es precisamente como trabajar con nosotros mismos. Es la misma forma en la que si yo crezco, mi emprendimiento crece. Entonces es simplemente lanzarnos al vacío, como digo yo, a dar algo y asimismo después seguir validando todo eso. Hay una forma en la que fui yo la que decidí hacerlo de esta manera y es crear una cumbre virtual. Si yo creo una cumbre virtual en donde yo me apalanco en el conocimiento de otros expertos, pero yo todavía no soy la experta, sé que estoy entregando valor a otras personas, pero yo también me estoy dando visibilidad, me estoy posicionando en un tema específico y porque yo estoy preguntando. Entonces, ya después de saber que genere visibilidad, de que genere, digamos que aportando valor y generando ingresos, ya después también sigo avanzando en crear más productos. Entonces, hay esas dos formas, o te lanzas a vender algo tuyo, mínimo por más que sea, o apalancarte con conocimiento de otros expertos para que empieces a tener posicionamiento, visibilidad y así la gente está interesada en que tú también les entregues otros programas. Excelente. Muchísimas gracias, Carolina, por toda esta información. Para finalizar, no sé si de pronto tienes algún mensaje final que nos quieras compartir, algo que sientas que te haya faltado o que quieras regalarnos a todas las mujeres que estamos hoy conectadas contigo. Bueno, hay un mensaje, creo que es el que normalmente me ronda cuando me doy cuenta que llegan a mí personas que sí quieren emprender, pero no toman acción, no toman acción. Y se hacen entrevista conmigo y me dicen, es que yo quiero emprender y sé que necesito la mentoría,
pero cuando se limitan a porque no tienen el ingreso o porque sienten que no tienen el tiempo o porque sienten que se les parece muchas cosas para aplicar en el momento del emprendimiento, yo digo, no, o sea, es el momento de dejar atrás nuestro miedo, nuestro ego y siempre buscar esa gran motivación, es decir, ese gran deseo de nosotros emprender, siempre recordar cuál es la razón principal, número uno, por la cual, por ejemplo, ustedes como mujeres están aquí escuchando esta ponencia y escuchando las demás porque saben que desean trabajar su emprendimiento, pero aún todavía no han tomado acción en algo y que saben que lo tienen que hacer ahora. ¿Por qué? Porque yo les dije que el oro del emprendimiento, para nuestro emprendimiento es la lista. Y el oro que nosotros tenemos para nuestra vida, para luego no arrepentirnos y frustrarnos y sentir la tristeza de saber que no hicimos lo que queríamos lograr, es dejar pasar el tiempo. Si dejamos pasar el tiempo y decimos, no, ahora no, más tarde, después simplemente va a llegar esa tristeza, ese dolor aún mucho más grande por no habernos atrevido a tomar ese paso de dar una acción y de creer que podemos crear nuestro emprendimiento con éxito. Muchas veces nos basamos y nos saboteamos creyendo que podemos supuestamente crear nosotros solos el emprendimiento en base a contenidos gratuitos que recibimos en tantas invitaciones o con cursos pequeños que no, estamos dispuestos a invertir solamente, no sé, $47 y empezamos a pagar por todos lados para supuestamente crear el rompecabezas de todo ese emprendimiento que nosotros podamos lograr. Y cuando nosotros podemos realmente invertir, por ejemplo, en uno solo grande que nos va a ayudar completamente, que podemos creer que sí es posible, ahí es cuando sabemos que podemos enfocarnos en una sola cosa, que eso es lo que pasa, que estamos enfocados en tantas cosas y no le prestamos atención a eso grande que queremos realmente crear y nos enfocamos en las excusas que tenemos hoy en día para no lograr lo que queremos. Entonces, invito a las personas, a todas las mujeres, a que si alguna vez has estado dejando postergar, pasar el tiempo para cumplir tu sueño de emprender, pregúntate, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar? ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a dejar pasar el tiempo para tomar la iniciativa, dar el salto al vacío y decir, yo sí puedo emprender, que el cómo no nos corresponde, simplemente responderte qué quieres, para qué lo quieres y el cómo el universo se encarga de darte todas las oportunidades, el dinero, las personas, el conocimiento, la experiencia para que tú puedas dejar huella en el mundo, ayudar a las personas y que crees el cambio que primero tú debes ser, el cambio que quieres crear en el mundo. Eso es lo que quiero dejarles. Excelente. Muchísimas gracias, María Carolina, por toda esta información. Y chicas, ya saben, hay que tomar acción. Hay que arriesgarnos, hay que empezar. Lo más importante es dar ese primer paso, tener claro cuál es ese problema que vamos a solucionar y ya después el cómo y las otras cosas se irán dando paso a paso. Pero lo más importante es empezar. Muchísimas gracias, María Carolina, por haber compartido este espacio con nosotros. Y bueno, sigan conectadas viendo todas las ponencias con toda esta gran información que tenemos en el Congreso Mujer, Abundancia y Negocios. Gracias, María Carolina. Gracias a todos ustedes. Chao. Chao.